O sea que ayer estábamos escuchando a Macri, volvió Macri de una de sus vacaciones. Me causa gracia porque todo, ¿viste? Dice, no, los periodistas no quieren trabajar, están todo el tiempo criticando. Digo, ¿quién habla? Lo de Juntos por el Cambio, tienen a Macri de líder, es una cosa increíble. Pero bueno, si te parece, vamos a escuchar un poquito a Macri hablando del fondo. ¿Lo tenés ahí, a Dante, a Macri? Lo escuchamos a Macri anoche, a ver. Nosotros recibimos un crédito del fondo. ¿Qué es el fondo? Es el grupo de países importantes del mundo que ayuda a otros países. Lo hace para ayudar a un país que cree que está haciendo las cosas bien y hay que apoyarlo. Y ese era el caso de Argentina, porque creían de vuelta en el rumbo que habíamos tomado, creían en lo que estábamos haciendo. Por algo nos dieron la presidencia del G20. Eso fue real, cuando la gente no tiene esperanza. Eso fue real. ¿Cómo no van a creer? Fuimos presidente del G20. Fernanda Vallejos. ¿Me llamás para torturarme? Bueno, me dijeron que estaba muy tranquila. Este señor. Bueno, esto es lo que dice, volvió para decir esto, Mauricio. ¿Es verdad? ¿Es así? ¿Qué pensabas? ¿Por qué sí o por qué no? Sí, dijo incluso algunas cosas más, como que no había crecido la deuda durante su gestión. Se deslindó de todo, ¿no? Como sí, dijo que es Cristina la que tomó deuda, pero él no. Un invento nuestro. Sí, que en realidad el fondo nos prestó porque es porque hacíamos las cosas bien, nos dio plata. Vos sabés que respeto por cómo Macri gobernaba, ¿eso es así? ¿El fondo nos dio plata por eso o por otra cosa? ¿Qué pasó ahí? Cuando él era presidente, ¿o le pedimos? uno de los calificativos con los que yo solía mencionarlo era como el presidente mitómano. Porque bueno, se ve que dejó el cargo pero no dejó la maña y sigue en la misma dinámica. No, pues bueno, yo, ¿sabes qué, Fer? Vos sabés que yo, la verdad es que a veces me encuentro hablando estas cosas con gente que realmente, digamos, en un principio creo más o menos inteligente, que ha estudiado, etcétera, y te repite esas cosas. Me dice, bueno, no, pero el fondo, porque esos mismos argumentos que son, digamos, me parece a mí que no tienen ningún tipo de sustento. Por eso me gusta aclararlos, profundizarlos, porque en realidad este argumento Macri es el que después repiten todos los días, todos ellos, ¿no? En todos los medios, y terminan en muchos casos permeando la opinión pública. Sí, entonces, por eso me interesa. Hay una campaña que empezó durante el gobierno de Macri, ¿no? Con esto de que el fondo bueno, de que el fondo cambió, de que el fondo, igual ojo, ¿no? Si uno va a revisar un poquitito la crónica y no tan atrás en el tiempo, cuando durante el gobierno de la Alianza y antes de la eclosión del 2001-2002 nos querían vender el blindaje, el megacanje y todo esto, también nos hablaban de que el fondo no era tan malo, de que nos quería ayudar. Siempre es un poco la misma perorata, pero la realidad es que la historia es absolutamente clara y no admite matices en este sentido, no solamente por la experiencia de la Argentina, de nuestra región, sino por la experiencia del conjunto de países deudores del mundo, que cada vez que les ha tocado toparse con el Fondo Monetario Internacional, eso ha terminado en crisis y en enorme padecimiento para los pueblos, cualquiera sea el país, y nosotros los argentinos y las argentinas tenemos el cuero curtido en este sentido. Todas las crisis, las grandes crisis económicas y sociales que ha sufrido nuestro país, por lo menos en los últimos 50 años. 50 años, sí, claro. No, pero yo lo que digo es, en realidad, Macri fue a pedir la plata al fondo, ¿no? O sea, fuimos nosotros a pedir la plata. No es que el FMI vino y dijo, qué bien que están haciendo las cosas, me encanta, voy a depositar mi plata en ese país porque seguramente va a florecer en cualquier momento con el gobierno de Sturzenegger y Duhovne. No, al revés fue, ¿no? La Argentina, recordemos que a principios del 2018 se había quedado sin crédito en el mercado voluntario, en el mercado internacional, digamos, los privados le habían cerrado el grifo a Macri porque se habían endeudado de una manera tan bestial e increíble en apenas 2 años de gobierno, después de haber recibido
como lo reconoció el propio Duhovne, casi sorprendido, un bajísimo nivel de endeudamiento, fruto de la política de desendeudamiento que habían llevado adelante tanto Néstor como Cristina Kirchner antes de Macri, y eso le permitió tener un margen para salir a endeudarse, que lo agotó en apenas 2 años cuando se quedó sin crédito, y porque obviamente su modelo, el modelo económico que Macri entronizó durante su gobierno, era un modelo deuda dependiente, que solo podía sostenerse sobre la base del endeudamiento externo permanente para abastecer de dólares esencialmente para la fuga, que había también habilitado a partir de la desregulación del mercado cambiario, y entonces salen corriendo a buscar la escupidera del Fondo Monetario, porque lo que tendrían que haber hecho en ese momento era reestructurar la deuda que ya habían tomado y que la Argentina no la podía pagar, y además reponer los controles cambiarios que habían eliminado, desregulando todo y todo el movimiento financiero de nuestra economía, que habilitó la timba financiera, trade, etcétera, etcétera. Bueno, no hicieron nada de eso, y en cambio fueron a buscar la escupidera del Fondo Monetario, que lo que hizo fue empeorar absolutamente todo, porque no resolvieron ninguno de los problemas que habían generado, y además nos metieron al fondo y nos endeudaron por 45.000 millones de dólares más. Absolutamente. Fernanda, te cambio de tema. Hay un tema ahí que está en debate, en discusión, que va creciendo de a poco, pero que todavía no se ha instalado, y tiene que ver con esta idea de reducir la jornada de trabajo. Hay algunos, incluso de la CGT, se han opuesto, muchos de importantes gremios están a favor de eso para generar más empleo. ¿Nos puedes contar cuál es tu mirada al respecto? Sí, yo creo que acá, con la irrupción de la pandemia, me parece, en realidad, lo que pasó es que quedó un poco en carne viva, no solamente en la Argentina, en el mundo en general, el sufrimiento que las grandes mayorías vienen padeciendo en los últimos 45 años, digamos, de concentración de la riqueza en un minúsculo sector de la población mundial, y las consecuencias que eso trajo en materia de desigualdad, de desempleo, de pobreza, etcétera, y la debilidad de los tejidos sociales, ¿no?, profundamente deteriorados por esa concentración, en definitiva por la imposición hegemónica del modelo neoliberal prácticamente en todos los países, por lo menos de Occidente, ¿no?, que es donde estamos parados. Y ahí aparece también la vulnerabilidad de los sistemas productivos, de los mercados de trabajo, incluso de los sistemas de salud, donde los hay, y empiezan a aparecer debates que lo que buscan es, bueno, de qué manera salimos de este laberinto, digamos, en el que estamos, donde la mayoría les está cada vez peor. Y uno de esos temas es la reducción de la jornada laboral sin reducción de salarios. Me parece que esto es importante resaltar. Claro, Esta es la propuesta que estamos trabajando, la reducción de la jornada laboral sin reducción de salarios, que aparece esencialmente como un instrumento capaz de apalancar la generación de empleo, pero también el mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores y las trabajadoras y sus familias, una mayor justicia distributiva y la ampliación de los mercados de consumo, ¿no?, en términos macroeconómicos, a partir del aumento de la participación de la masa salarial, ¿no?, y obviamente de la ampliación del mercado de trabajo con la incorporación de más trabajadores en un... Claro, más trabajadores, más mercado interno, más gente trabajando en blanco, eso debería, digamos, ir generando un círculo virtuoso, ¿no?, del mercado interno. La promoción de un montón de sectores de la economía que también... no, cuando uno se pone a pensar en la dinámica que una medida de esta naturaleza puede generar, digo, hoy un laburante que tiene una jornada, no sé, de 8 horas diarias, pero que además insume 2, 3, 4, capaz 5 horas en ir de la casa hasta el trabajo y del trabajo regresar a la casa, prácticamente sacando el fin de semana no le queda tiempo para vivir, casi ni para disfrutar de su familia, para ver crecer a los pibes, para tener una sana vida en pareja, con su compañero, con su compañera, y por supuesto no le queda tiempo para el ocio, no hay tiempo en la semana para alguien que tiene la bendición, aparte de tener laburo, ¿no? Porque después está la contracara de que tenemos un sector de los trabajadores y las trabajadoras sobreexplotados, y como contracara de eso, otro sector
que está o desocupado o subempleado o que se desempeña, bueno, en la informalidad también sobreexplotado en muchos casos. Entonces, la verdad es que vivimos, yo siempre digo, ¿no? Si viene un marciano y mira cómo estamos funcionando como sociedad o como sociedades, pues no es un problema de la Argentina solamente, sino que es sistémico, creo que se vuelve ya sobraría volador la gente está loca, que no resiste el sentido común, ¿no? Una sociedad con el enorme avance técnico y tecnológico que hemos acumulado a lo largo de muchas décadas, con la posibilidad de que todas y todos estemos ocupados, pero una cantidad de tiempo razonable, con la capacidad técnica y tecnológica que tiene nuestra sociedad para producir y satisfacer con esa producción las necesidades del conjunto de la comunidad, y por qué estamos funcionando de esta manera, ¿no? Donde algunos la pasan mal porque trabajan y no les queda tiempo para vivir, y otros las pasan mal porque no tienen trabajo y no pueden vivir porque no tienen ingresos. Bueno, eso hay que discutirlo seriamente y hay que corregirlo, y es algo que no es obviamente un invento ni de diputados o diputadas o compañeros sindicalistas, o incluso muchos compañeros también del universo empresarial que empiezan a sumarse muy sanamente a este debate, que entienden que no es la foto de lo que por ahí algunos sectores quieren vender, que dicen, voy a tener que pagar más salarios, sino que entienden que tiene que ver con la revitalización del mercado interno, y que eso que en un primer momento, en una primera foto, puede parecer como que van a pagar más salarios, en realidad significa que van a tener más mercado para poder vender mucho más, producir mucho más, y que todo vuelve como un beneficio, digamos, es un esquema de win-win, digamos, ¿no? Circular.